Y para las personas que nos visitan por primera vez, estamos viendo el sermón del Señor Jesucristo, su primer sermón, y estamos hablando de la importancia que esto tiene o debe de tener en todos los corazones de los que estamos aquí, en nuestras vidas. Es el primer sermón que el Señor Jesucristo habló y hemos estado predicando las bienaventuranzas. El día de hoy vamos a leer hasta el versículo 7, porque ese es el versículo que voy a predicar el día de hoy. Y después de leerlo, oramos, le pedimos a Dios su intervención, su ayuda, su sabiduría, porque la necesitamos. Dice el versículo 1, si nos ponemos de pie, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia o de rectitud, porque ellos serán saciados. Y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Padre, queremos disponer nuestro corazón el día de hoy y pedirte por favor, Señor, te rogamos, te suplicamos, que por favor nos ayudes a ver esta parte de la Escritura y hagamos los cambios necesarios, que tomemos las decisiones correctas, que ubiquemos nuestros pensamientos de acuerdo a lo que tú nos enseñas para poder crecer en esta virtud que manifiesta la vida de un creyente que ha conocido tu misericordia. Padre, lo pedimos dándote gracias y recibimos tu bendición el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y el propósito de este texto es que los que han conocido, y me llama la atención la palabra conocido, los que han conocido la misericordia del Señor, serán misericordiosos con sus enemigos, no importando el grado de la ofensa. Al día de hoy, las bienaventuranzas que nosotros hemos visto, lo que hacen es que han descrito actitudes y características de la persona, de una persona que responde a las buenas noticias de Jesús. Cuando una persona escucha el Evangelio, donde escuchamos que Jesús nos ama y nos quiere perdonar, nos quiere lavar de nuestros pecados, ha venido a romper el poder que el pecado tiene sobre nosotros, de tal manera que nos lleva a vivir de una manera libre de pecar, no en su totalidad, por supuesto, porque seguimos pecando de muchas maneras. Buscamos, después de conocer el Evangelio, no pecar intencionalmente, pero lo habremos de hacer. Y para ello tenemos al abogado que es Cristo Jesús, que nos otorga su perdón en el momento en el que nosotros venimos y le decimos: Señor, yo reconozco que esto que he hecho, que he dicho, que no he hecho, es pecado y te ofende y te pido perdón y me arrepiento de haber pecado contra ti. Su palabra dice claramente que Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y así lo va a hacer. Entonces, una persona que ha recibido el Evangelio, el día de hoy estaremos viendo que es una persona que ha sido quebrantada por su pecado, que ha llorado, que ha buscado ser humilde en la presencia de Dios, que tiene hambre y tiene sed de justicia. Estas cosas, de cierto modo, representan a una persona que ha respondido al Evangelio. Es una persona que sabe que es pobre y que llora y que quiere ser humilde y que quiere ser diferente, teniendo hambre y sed de rectitud. Pero estas cosas que hemos visto al día de hoy, ahora nos llevan a hacer algo.
El día de hoy ya no es necesariamente lo que nos caracteriza en lo personal, en lo privado. Esta bienaventuranza debe de ser una que se ve, que se nota, que alguien que no tiene absolutamente nada que ver con Dios la puede recibir. La misericordia es algo que alguien que de una manera inesperada recibe algo de alguien sorpresivamente, no lo merecía, no lo esperaba, no lo había pedido, es algo que viene a la persona de una manera completamente gratuita, sin expectativas. Y estaremos viendo cómo esta bienaventuranza debe de ser una que por la gracia de Dios nos lleve a ver cómo estamos en este aspecto. Una de las cosas que sucede, y quiero de cierto modo sí generalizar poquito, porque la experiencia nos permite, tanto a mí como a ustedes, ver que no es fácil que alguien nos haga algo fuerte, serio, delicado, trascendental, y que sin más ni menos lo podamos perdonar y pasar por alto la ofensa como si nunca hubiese pasado nada. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, por más piadosos que nosotros nos podamos considerar, tenemos un corazón que dice la palabra de Dios que es engañoso más que todas las cosas. Por lo tanto, cuando Dios habla y dice, bienaventurados, bienaventurados los misericordiosos, son personas que entonces han recibido, porque han entendido la gravedad, la trascendencia de su maldad ante un Dios justo, misericordioso, bueno, incomprensible, y que han recibido la gracia, el favor, la visitación de Dios en sus vidas de una manera misericordiosa. Tal vez en los registros escritos, la manera más visible o tangible de un individuo que hizo cosas sumamente inapropiadas. Y déjenme les digo que cambié esta historia porque tenía una historia de un individuo que le perdonaron la vida y cambió y todo. Dije, qué mejor que la vida de un blasfemo asesino, de un malvado despiadado, que estaba lleno de una autojusticia que se jactaba delante de Dios, de ser como leíamos hace algún tiempo los que estuvieron aquí, del fariseo que decía, gracias te doy Dios que no soy como estos pecadores. Este hombre que consintió la muerte del primer mártir del Nuevo Testamento, sabía este hombre los primeros 5 libros de la Biblia de memoria, un intérprete de la ley, perseguidor de la iglesia, que iba rumbo a Damasco a buscar cómo acababa con la vida de otros creyentes. Y en ese camino aparece el Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo, y esa luz incandescente lo hace caer. No dice de qué, no iba en un camello, ni un elefante, ni un caballo, nada. Cayó al suelo, cegado, y viene la voz del cielo que le dice, Saulo, Saulo, así se llamaba, ¿por qué me persigues? Inmerecedor completamente de la misericordia de Dios, puesto que iba a derramar sangre. Y se aparece el Señor Jesucristo, ya habiendo resucitado, y ahora Pablo dice, Señor, ¿quién eres? Y Jesús contesta y dice, yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Andaba persiguiendo a la iglesia del Señor Jesucristo. Recuerden esto, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso nosotros debemos de cerrar nuestros labios a la hora de emitir cualquier juicio en contra de cualquier congregación. Porque aún las que hacen cosas terribles, quiero que escuchen esto, Dios las ha puesto para juicio. Así como me están oyendo. Dios las ha puesto para juicio. Dices tú, ¿pero cómo? Así dice la palabra de Dios. A este individuo que escribe a su discípulo diciéndole, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Y no únicamente le muestra una misericordia incomprensible. Dice, porque me tuvo por fiel. O sea, aquí ya está Pablo, el apóstol, el perseguidor de la iglesia, diciendo, Dios me tuvo por fiel. Y dice así, ponía en el ministerio. O sea, lo puso Dios a este blasfemo a que predicara la palabra de Dios a los gentiles, no a los judíos, a los gentiles, por todo el mundo conocido hasta aquel entonces. Dice la palabra de Dios que todo lugar a donde Pablo había oído, la gente había escuchado el evangelio por la boca de Pablo. Decía, y a lugares a donde yo haya ido y haya ido alguien más antes que yo, no les compartí para no edificar sobre el fundamento que alguien más ya puso. Respetuoso, humilde el hombre, este hombre había visto el cielo, Dios le permitió subir al cielo. Y dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Estoy leyendo de la primera carta de Timoteo, del capítulo 1, versículo 12, y lo dice el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibido todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y dice esto, este es el versículo 16, pero fui recibido a misericordia por Jesucristo. Dice, para que Jesucristo, mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, este blasfemo, este perseguidor de la iglesia, fue recibido a misericordia. O sea, Pablo no había hecho nada que a Dios le hiciera voltearlo a ver. De hecho, había hecho todo lo contrario a los ojos de Dios, y Dios se manifiesta, el Señor Jesucristo se manifiesta a él y le dice, ahora Pablo, tú vas a predicar mi evangelio. Y la misericordia que yo te estoy mostrando, dice Pablo, la estoy mostrando para que otros también la reciban. Entonces lo que tú y yo hemos recibido de Dios no es para que sea la persona más feliz, más gozosa, más llena de paz, más deleitosa en el perdón de sus pecados únicamente, sino para que alguien más sea el recipiente de la gracia de Dios a través de tu persona. Y la cosa impresionante de esta situación es que en ocasiones pasamos por situaciones tan difíciles y tan duras, que es en su misericordia el campo fértil perfecto para que nosotros conozcamos ese amor de Dios que dice la palabra sobrepasa el entendimiento del hombre. Decía el pastor Charles Spurgeon, la misericordia del Señor a menudo cabalga a la puerta de nuestro corazón,
sobre el caballo negro de la aflicción. La misericordia del Señor a menudo cabalga a la puerta de nuestro corazón sobre el caballo negro de la aflicción. ¿No es cierto que en situaciones sumamente difíciles de nuestra vida volteamos al cielo y le decimos, Señor, ten misericordia de mí? Y hemos experimentado la visitación de Dios en momentos en el que menos la merecemos, porque en ocasiones hemos hecho cosas terribles, terribles, que si algo no debía hacer Dios con nosotros es mostrarnos misericordia. Pero Dios es bueno y es misericordioso y nosotros tenemos que entender qué es la misericordia. ¿Qué es? ¿Qué es esta bienaventuranza en la que el Señor nos dice, bienaventurados, felices son, benditos, gozosos, aquellos que muestran misericordia? Por lo tanto, nosotros debemos de saber qué quiere decir esto. La palabra griega, elémon, dice, se traduce como misericordia, equivalente en el hebreo a esed, que es una palabra vinculada a la idea de pacto en su uso bíblico. O sea, esta palabra, su origen, viene del hebreo, donde tiene una connotación de decir, hay un pacto. Dios ha hecho un pacto de misericordia. Es la fidelidad o lealtad que Dios muestra, y yo creo que aquí nos va a hacer clic a varios. Es la lealtad o fidelidad que Dios muestra a Israel en cumplimiento del pacto. Fíjense lo que voy a decir ahorita, a pesar del incumplimiento por parte del pueblo de Israel. ¿Le agarraste? Si saben ustedes que en Israel el día de hoy hay un porcentaje altísimo de gente atea, judíos. Está fallando esto, ¿verdad? Ateos. Y al día de hoy, Dios no ha dejado de mostrar su misericordia para con el pueblo de Israel. En lo personal, a mí, no me hace sentido. Una tierra sumamente bendecida, un pueblo al que le dijo, los voy a hacer más ricos que cualquier otro. Los que controlan el banco es de judíos, las compañías de petróleos judíos, de seguros judíos, Facebook judío, llena de multibillonarios judíos. La tierra de Israel, la tierra física de Israel, próspera, que si se ve de un satélite arriba y todo lo que está alrededor está café y ahí está verde, sobremanera. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo voy a tener misericordia de este pueblo que yo escogí para mí. Lógicamente, nosotros no alcanzamos a ver la plenitud del pacto porque no hemos llegado al tiempo final, donde Dios en su palabra dice que va a llevar a cabo obras bien gloriosas en esa situación. Van a venir, se van a convertir miles de judíos cuando vean a ese Mesías que habían estado esperando. Entonces, esta palabra misericordia tiene que ver con la lealtad a nuestros compromisos con nuestro prójimo que Dios nos ha pedido. Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es la perseverancia de continuar nosotros extendiendo misericordia con nuestros amigos y enemigos, a pesar, en su mente pueden hacer subrayar esto, a pesar de los disgustos que los conflictos con ellos nos pueden haber causado. O sea, quiere decir entonces que yo tengo que extender misericordia a alguien que me ha causado un serio disgusto,
que me ha hecho una seria ofensa, que me ha llevado a las lágrimas, al dolor, a la desesperación, al tener que clamar a Dios porque me siento tan mal, tan ofendido. Esto es lo que implica la palabra misericordia. No quiero que van a levantar la mano a alguien, por favor. Pero hay alguien aquí que merezca la misericordia de Dios. Si tú crees que sí, estás totalmente equivocado. No tienes idea de la manera en la que tú y yo hemos ofendido a Dios y que a pesar de ello, Dios ha extendido su misericordia. Mi oración por esta predicación ha sido que el Espíritu Santo a todos nosotros nos ayude a reconsiderar este concepto que sobrepasa el entendimiento de todos nosotros. Predico esto, hermanos, porque lo tengo que predicar. Pero yo al encontrarme ante esta situación, tengo que venir a pedir perdón a Dios. Vengo a pararme al espejo y decir, ¿y yo qué creía? Que tenía misericordia. Qué confusión tan particular. Y que el Espíritu Santo a todos nosotros nos ayude a, como les digo, reconsiderar nuestros caminos, nuestros pensamientos y podamos mostrar gracia, misericordia a los que no la merecen. Es esta la capacidad de olvidar nuestros derechos, nuestras penas y nuestra manera egocéntrica de vivir, a fin de solidarizarnos con otros y hacer que sus tribulaciones sean nuestras. Uf, ahora me vas a salir con eso. Hijo, o sea, esto cada vez se pone más terrible. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, el capítulo 6, versículo 1, les dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, dice así, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. O sea, si tú ves una persona que hace algo, dice, tú que eres espiritual, está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas, dice, ayúdalo y considérate a ti mismo, no sea que tú también caigas en lo que cayó esa persona. Y el siguiente versículo dice así, llevad las cargas los unos de los otros, y lo dice esto, y cumplid así la ley de Cristo. O sea, yo veo una persona que ha hecho algo, no necesariamente en contra mía, pero puede ser. Y me dice a mí, y nos dice a nosotros el Espíritu de Dios, ve, confórtalo, cuídalo, y lleva junto con él la carga que trae, para que entonces sí cumplas la ley de Cristo. La ley que Él nos dice, ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Uf. Señor, pues esto está, como decía Luis Méndez, no está difícil, está imposible. Esto está difícil, está muy difícil. Pero bendito Dios por su palabra que nos dice una y otra vez que en Cristo Jesús sus promesas son sí y son amén. Amén. Quiero nada más hacer una aclaración. Una aclaración. Yo veo una persona que está pasando por una situación difícil y voy en el carro y la veo tiradillo y digo, ay, qué gacho, pobrecillo, ayúdanos Dios. Yo puedo sentir lástima por la persona, pero la lástima no es lo mismo que misericordia. Son conceptos diferentes. Muchos de nosotros podemos sentir lástima. Sentimos lástima cuando alguien se pega en el dedo chiquito en la mesa. ¡Ay, qué gacho! Te da lástima. Pero la misericordia es una característica del creyente. La lástima es un sentimiento pasajero que no te lleva a hacer algo por aquello que te causó lástima.
Tienes lástima de cosas, pero no haces nada. No excluye o no es en su totalidad el que no hagas nada, pero quiero nomás traer esa claridad. O sea, lástima te puede llevar a hacer algo, sí, pero no es tu manera de vivir, porque es un sentimiento que te causó algo momentáneo, doloroso. La persona misericordiosa es una persona cuya manera de pensar está caracterizada por pensar en cómo extender misericordia, cómo preocuparse por los hermanos, cómo orar por ellos, cómo gozarte con ellos, cómo sufrir con ellos. Hay una diferencia muy marcada. Y esta es la que el Espíritu de Dios a través del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo mismo diciéndonos, bienaventurados, y es como un adjetivo calificativo, los misericordiosos. Porque el día del juicio, yo voy a tener misericordia de ellos. Hermanos, yo quisiera que nos quitáramos de la idea de que muchas personas mistifican el cielo, lo mistifican, pensando que vamos a andar tocando arpas de nube en nube. Por favor, hermanos, les pido que por favor lean la Biblia. Dice el libro de Apocalipsis que va a venir el Señor Jesucristo, va a abrir los libros y va a ver tus obras y va a compensar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Tú y yo vamos a estar tan conscientes, pero al 10,000%, porque va a estar nuestra mente libre de pecado, pero vamos a resucitar en la carne, dice la palabra de Dios. Nos va a levantar de la tumba. Vamos a estar viendo al Señor Jesucristo y vamos a estar viendo el juicio de Dios. Al creyente que le entregó su vida a Cristo, bienvenido, pasa el gozo de tu Señor. Pero te quiero premiar. Te quiero dar esto. Tengo una corona para ti. Tú amabas mi venida, yo te quiero poner una corona sobre tu cabeza. Dice la palabra de Dios que Él tiene una corona preparada para los que aman su venida. Entonces, quitémonos de la cabeza ideas erróneas que formamos por ideas raras. Pero nosotros tenemos que pensar en vivir viendo lo que está escrito y al ver nuestra limitación, decir, Señor, yo necesito que me ayudes. Yo estoy corto en esto. Si hablamos de pobreza ahí, 5:2, bienaventurados pobres. Yo soy pobre, Señor. Yo si algo no tengo en la vida es misericordia. De la misericordia que tú me hablas. Hermanos, nosotros muchos tenemos ideas también erróneas de la misericordia. Y hemos hecho actos misericordiosos. Pero ¿qué pasa, como les digo, con esas situaciones donde alguien nos ha hecho algo que no podemos olvidar? ¿Cuántos podemos crecer traumados porque papá nos pegó, o nos gritó, o nos dijo esto, nos dijo aquello? Hermanos, la misericordia es algo que proviene de Dios y llega a un corazón que ha entendido que está quebrado. Que dice Dios, por favor, ten misericordia de mí. Ese corazón ha llegado a afligirse por su pecado. Ha llorado por él. Ha aprendido a esperar humildemente en el Señor, sin reclamos, sin exigencias, sin desesperación. Ha llegado a pedir a Dios que su justicia se haga en nosotros. Esa rectitud de la cual dice, bienaventurados que tienen hambre y sed de rectitud. Dice, porque van a ser saciados. Al corazón del hombre llega la misericordia de Dios cuando hemos tenido estas cosas claras, bien entendidas, cuando nos damos cuenta, hermanos, de que somos malos. Dice el capítulo 3 del libro de Romanos, no hay justo ni aun uno. Llegó un joven rico con el Señor y le dice, maestro bueno,
¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dice, porque me amas bueno, bueno nomás hay uno. Y nosotros podemos creer en ocasiones que somos buenos. Somos buenos para nada. Eso sí, eso sí. Hermanos, los misericordiosos se relacionan con los demás con un corazón perdonador y un espíritu compasivo. Nos relacionamos con un espíritu que extiende un perdón que no nos están pidiendo en ocasiones, o que no nos piden, o que no nos van a pedir nunca. Que en tu corazón, cuando tú has sido ofendido por alguien, tú tomes la decisión de decir, Padre, yo perdono a esta persona y la bendigo en el nombre de Jesús y te pido que por favor me ayudes, que cuando lo vea o la vea, yo pueda saludar a esta persona bien. Lo glorioso de la palabra de Dios, para los que leen la Biblia, nos encontramos con esta bienaventuranza a través de la Escritura. Hay teólogos que dicen que esta bienaventuranza el Señor Jesucristo la toma del capítulo 14 de Proverbios, del versículo 21, donde dice, peca el que menosprecia a su prójimo. 14:21 de Proverbios. Pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Dice, peca el que menosprecia a su prójimo. ¿Por qué podemos menospreciar al prójimo? Porque nos cae mal de verlo, porque nos hizo algo, porque nos dijo algo, porque no hizo algo que debió haber hecho. Hermanos, nomás para darle otra vez un trancacito así, aunque sea pequeño, a las falsas expectativas. Nosotros a la hora de esperar algo de alguien y no lo hacen, estamos teniendo una falsa expectativa de la persona. La gente ni es adivina, ni lee tu mente. Y si tú no le dices lo que tú esperas de él o de ella, no va a pasar nada. ¿Sí? Y mucha gente está afectada porque espera algo de alguien que nunca le dan. Dice Proverbios 17:5, el que se mofa del pobre afrenta a su hacedor. El que se mofa del pobre, el que se burla del pobre, ofende a su hacedor. Y el que se alegra por su calamidad no quedará impune. No está hablando de que se alegra del que no es creyente o que no es conocido. El que se mofa de una persona que sufre. Cuando usa la palabra pobre es una persona que está carente de algo. Y cuando alguien dice, qué bueno que te pasó eso, a veces aprendes. Dice el Señor, no lo hagas. No lo hagas porque tus palabras en ese desprecio o en ese juicio o en esa exigencia no están mostrando nada más que una falta de misericordia. Nosotros todos los que estamos escuchando esta parte de la Escritura el día de hoy, queremos entonces que Dios nos tenga misericordia. ¿Y por qué creemos que Dios nos debe tener misericordia? Bueno, porque su palabra dice que toda buena dádiva, o sea, todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de luces, en el cual no hay cambio. Es una cosa importantísima, ni sombra de variación. Dios no cambia contigo, no cambia. Te ama igual el día que pecas que el día que crees que no pecas. Su amor para con nosotros no cambia porque Dios no cambia. Y dice la palabra de Dios que nada ni nadie, ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora tú podrás estar aquí pensando que has sido muy pecador, muy pecadora, y que lo que tú has hecho a lo mejor no merece perdón de Dios. Quiero decirte que esa teología está equivocada. Dios te ama el día de hoy, aunque no te has arrepentido, pero te invita al arrepentimiento para que conozcas la misericordia de Dios.
¿Y saben qué me encanta de la palabra? Que dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Es algo que nos debe de llevar a nosotros a levantarnos con una gratitud. Que decimos, Padre, gracias que el día de ayer con mis errores y mis fracasos pasó. Y el día de hoy vengo a tu presencia a recibir de tu misericordia nueva. Cuando dice la palabra que es nueva. ¿Y saben qué? No se hace vieja la misericordia de Dios. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 2, versículo 12. Y me gusta, porque dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, dice, ocupaos, o sea, date a tu salvación, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando nosotros somos movidos a misericordia, no a lástima, podemos ver aquí que es el Espíritu Santo el que nos está llevando a mostrar ese acto de misericordia. Él pone el querer. Entonces, cuando no lo hacemos, estamos de cierto modo ahí como, y no quiero poner teología a la teología, pero parecía como que estuviéramos resistiendo al Espíritu Santo. Porque si Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces hay que responder en misericordia. Si el día de hoy, al estar tú escuchando esta parte de la palabra, tú dices, ah, caray, a mí se me hace que yo no soy tan misericordioso como pensaba. Quiero decirte que no es la convicción que yo estoy trayendo por mi predicación, sino porque el Espíritu Santo está trayendo iluminación a tu corazón para que reconsideres tu manera de procesar la misericordia. Es Él. Acuérdense que estamos hechos de tierra y si el Espíritu de Dios corta el hilito de mi vida, aquí me caigo y se acabó, te quería. Se acabó. Dios usa medios humanos para manifestar su misericordia. Y yo esta parte que les puse ahí en ese recuadro que hemos leído ahí, lo puse ahí por la cuestión de que fácilmente nos podemos dar cuenta de que no tenemos ciertas cosas. No nos sentimos pobres, no lloramos, no somos humildes, no tenemos hambre y sed de justicia y en ocasiones muchísimo menos somos misericordiosos. Entonces la pregunta es, ¿y cómo se le hace? Sí, por supuesto que puedes tú pedir a Dios su ayuda, pero creo que debemos de ver la Escritura para ver de qué manera el Señor Jesucristo quiso enseñar este concepto tan importante que nosotros debemos de tomar muy en serio. La parábola del buen samaritano nos ayuda, lo vamos a leerla, a ver que la religiosidad y la superficialidad el Señor las reprende. La parábola del buen samaritano nos ayuda a ver que la religiosidad y la superficialidad el Señor las reprende. Vamos viendo nuestras Biblias en el capítulo 10. Se me hace que se acabó la pila. ¿No? Está prendido aquí de verde, pero se va. Es Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. Y vamos a leer hasta el versículo 37. Es esta parábola que sé que muchos hemos visto, hemos leído. Lucas 10, 25 dice, y aquí un intérprete de la ley, o sea, un fariseo, se levantó y dijo para probarlos, estaba tentando a Jesús, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel
Respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, bien has dicho, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, el intérprete de la ley, el fariseo, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto, o sea, le dieron una seria golpiza. Aconteció que un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, alguien que no conocía de las cosas de Dios de una manera correcta, dice que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándole vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Mesón es como un hotel. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús pregunta esto, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, el cuidado que tenemos que tener es que el hecho de que nosotros sepamos cosas de Dios, que digamos hasta conocer a Dios, tiene por fuerza que tener una congruencia visible y tangible. No podemos decir de una persona que está en una necesidad que sea algo que en prudencia podamos hacer, y digo prudencia por lo que ahorita voy a decir, y digamos, siento misericordia por ti, ahí nos vemos, y te vas. Y digo prudencia porque hay situaciones que con prudencia tenemos que participar de o no. Si tú de repente ves a 2 personas que se están peleando y gritando y traen un escándalo ahí, tú no vas a querer ser el pacificador que luego vamos a ver y te vas a querer meter, porque la palabra de Dios dice, el libro de Proverbios, dice que el que pasando se deja llevar por el pleito ajeno es como el que agarra una perra por las orejas. No te vas a meter, tú no vas a intervenir en esa situación. Tal vez puedas hablar a la policía, o sea, nosotros a la hora de extender misericordia lo estaremos haciendo con sabiduría, con un corazón recto delante de Dios, un corazón que busca cómo servir, cómo mostrar a Cristo, y habrá situaciones en una ocasión, y creo que tenemos que ser sabios a la hora de extender misericordia. En una ocasión una persona de aquí se encontró una persona en la calle, llevó a esta persona a la casa, le quiso dar de comer, esta persona estaba mal de sus facultades, no es común, pero esta persona llevó a su casa, esta persona la metió a su casa, en la casa de esta persona había sables de samuráis. Esta persona agarró uno y le empezó a tirar de sablazos a la señora. Tuvieron que hablar a la policía. Sabiduría, prudencia, cuidado. Nosotros tenemos que buscar cómo a la hora de extender misericordia lo hacemos porque somos movidos a ella y lo hacemos con sabiduría. ¿Sí está quedando claro esto? Yo no quiero ir a promover o a plantear ante ustedes que ante toda situación
en la que haya necesidad de misericordia, vayamos corriendo a hacerlo. Entonces, en esta parte de la Escritura vemos a un samaritano, pero Jesús a través de la Escritura, como veíamos ahorita en Proverbios, habla acerca de la importancia de la misericordia. Les decía a los discípulos, id pues, dice, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. O sea, estas personas, el fariseo que pasó ahí, el sacerdote y el levita que pasaron, sabían de los sacrificios, sabían cómo comportarse en las cosas de Dios, pero no tuvieron misericordia. Dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Podemos caer en ese fariseísmo donde cumplimos con ciertas cosas y dejamos otras que son muy importantes. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 23, les dice el Señor Jesucristo a los fariseos que conocían la ley, a los religiosos que andaban vestidos con sus atuendos, les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Fíjense lo que les va a decir. Porque diezmáis la menta, el anís y el comino, o sea, diezmaban de todo lo que recibían. Los fariseos diezmaban el 33, un tercio por ciento de todo. Y les dijo el Señor Jesucristo, y dejáis lo más importante de la ley. Hay personas que han llegado a pensar que porque diezman al Señor, están bien. Les dice Jesús, la justicia, la misericordia y la fe. Y luego les dice esto. Esto era necesario hacer, la justicia, la misericordia, la fe, sin dejar de diezmar. O sea, alguien que ya ven cómo refutan. Se debe diezmar el Nuevo Testamento, no se debe diezmar. Déjenme les digo algo, porque quiero nomás que quede siempre bien claro aquí. Si algún comentario que hagamos, si orar por la ofrenda ofende, te pedimos que nos perdones. No es nuestra intención, pero no lo hacemos por nuestro bien, lo hacemos por el tuyo. Porque un día te van a pedir cuentas de tu dinero. Bienaventurado el que fue fiel en lo poco, porque cuando lleguen las riquezas de a de veras, no te las van a dar. Si el día de aquí con las riquezas que tú no mereces, tu trabajo tú no lo mereces, lo tienes por misericordia. Tu salud tú no la mereces, la tienes por misericordia. Tus habilidades tú no las tienes porque las desarrollaste, las tienes por misericordia. Por ello, ¿tú eres merecedor de la justicia de Dios? No, eres un recipiente de su misericordia. Y lo que hacemos aquí, hermanos, tiene una trascendencia eterna. Tú vas a ver el resultado de tus acciones aquí en la eternidad. Dice, andan ahí de hipócritas diezmando y no tienen misericordia. Se empieza a poner esto un poquito más difícil. El presidente Lincoln dijo esto: siempre he encontrado que la misericordia da más frutos ricos que la justicia estricta. Siempre he encontrado que la misericordia da frutos más ricos que la justicia estricta. Esa gente persinadita que cree que cumple con todos los requisitos de la gracia de Dios y que sabe toda la Biblia y que bla, 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 y no tiene misericordia, está poniéndose en una situación muy difícil. Las personas que tienen un hogar, escúchenme bien esto, las personas que tienen un hogar, alguien con quien hablar, o un trabajo, a lo mejor en tu casa tú estás solo, pero tienes un trabajo y tienes con quien hablar, misericordia, hermanos. Sobre toda cosa, misericordia. La gente cerquita a ti es con la que más misericordia puedes tú extender.
Esa es la que más fácil es mostrarle, porque a la hora que empiezas a ver que son un regalo de Dios en tu vida, entonces te deleitas y respondes con misericordia. Les hablas bonito, piensas de ellos bonito, les sirves bien, les das, los cuidas, los atiendes, oras por ellos, los bendices, por misericordia, porque Dios ha hecho eso con nosotros y más. Más, o sea, nosotros no tenemos la manera, como dice la palabra, si me pongo a enumerar tus obras, no acabaría. Nosotros no acabaríamos de contar la justicia de Dios. Ha sido sumamente bueno Dios con nosotros. Entonces aquí en esta parábola del buen samaritano hay 4 elementos que quiero mencionarles para que los empecemos a pensar nosotros. El primero de ellos, que este buen samaritano respondió con un corazón de compasión o piedad hacia una persona que estaba en apuros. Entonces, una persona que esté en apuros, o sea, sí es bueno que puedas al menos marcar una grúa o pararte, te puede ofrecer un teléfono, alguna situación. Podemos. Este hombre, cuando lo vio, dice que tuvo compasión de él. Estaba mala persona. Extendió misericordia. Fue a ver qué le pasaba, lo vio. Entonces nosotros respondemos con un corazón compasivo. Número 2, respondemos externamente con un esfuerzo práctico. ¿De qué manera práctica puedo yo hacer algo por esta persona para aliviar su angustia? Él fue, vendó sus heridas, le puso aceite y vino, luego lo puso en su propio caballo, su bestia, y lo trajo a una posada, a un lugar para que se ocuparan de él. O sea, no es nomás ver, sino es actuar de una manera tangible, hacer algo intencional por la persona. La tercera cosa es actuar incluso cuando la persona que está en apuros, ahí les va es tu enemigo. Judíos y samaritanos enemistados, peleados entre sí, no se hablaban. Los judíos se expresaban de los samaritanos como perros, entre otras cosas. Este samaritano fue, atendió a esta persona y la sirvió. La 4 es un ojo para la angustia y un corazón de piedad. Un ojo para la angustia, un corazón piadoso, un esfuerzo por ayudar, a pesar de la enemistad. Eso es misericordia. De angustia, va donde está la persona, se acerca, lo atiende. En otras palabras, hacer e ir un poquito más allá de lo que se espera. ¿Qué es lo contrario a la misericordia? Vi que es la definición, los antónimos de la misericordia es inhumanidad, es dureza, es inflexibilidad. Yo no lo voy a perdonar, punto. Esto que me hizo está terrible. Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia en el día del juicio, si la extendieron. En otras palabras, cuando llegue ese día, nos sabremos encontrar con Dios cara a cara. Y les digo, las personas que extendieron misericordia, que fueron más allá de su persona, Dios los va a tratar con misericordia. Ahora, algunos de ustedes estarán pensando, oye, entonces espérate. Entonces yo puedo ganar la misericordia de Dios por obras. No, la misericordia es el resultado de tu entendimiento de que Dios ha tenido de misericordia de ti, siendo tú enemigo de Dios, y te ha presentado el Evangelio. Hay personas que no tienen acceso al Evangelio. Aquí en El Paso, en Estados Unidos, en muchas partes de México, casi todo el mundo tiene acceso al Evangelio. Hay regiones donde en México,
De hecho, va a haber un viaje de personas de aquí de Misión de Gracia que van a ir a una parte en el área de Oaxaca a ver comunidades donde el evangelio no ha llegado y a ver de qué manera nosotros aquí en Misión de Gracia vamos a hacer algo para que el evangelio sea escuchado. Hermanos, una persona misericordiosa responde en misericordia porque ha escuchado el evangelio y no toda la gente tiene ese privilegio. El que tú y yo lo escuchemos es nomás, nada más, por la gracia de Dios. Es el favor inmerecido sobre un favor inmerecido. En ese día del juicio, no vamos a sacar nosotros una tarjeta. Ah, Señor, yo me aventé en mi vida 720 horas de misericordia. ¿Cómo la ves, No. Lo que Dios ve y sabe perfectamente es cómo fuiste tú. ¿Qué hiciste tú respondiendo a la misericordia que Él había extendido? Quiero que abramos nuestras Biblias en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. De Mateo. Y vamos a ver del versículo 23. Del capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Y aquí está para que tengamos una idea de lo que se puede visualizar de una manera un poquito más clara. Dice el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un día tú y yo vamos a dar cuenta. Dice la palabra que todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Fíjense lo que dice aquí. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndose de él, o sea, lo agarró del cuello, lo ahogaba, lo estaba ahorcando, diciéndome, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia, lo mismito, conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, los demás, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Dice así, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. De todo corazón. Ahora, ¿cuál es el equivalente de la deuda que Dios pone aquí para que tengamos idea de la magnitud de la deuda nuestra con Dios versus la ofensa que cualquier persona nos pueda hacer a nosotros? Un talento, busqué el de oro y el de plata, es una medida. Dije, me voy a ir por el de oro. Un talento son $228,900. Este le debía 10,000. Lo que equivale a 2,280,000,000 de dólares. 2,280
millones de dólares. Y el otro le debía el equivalente a 10 días de trabajo. La primera, hermanos, es una deuda impagable. La manera en la que nosotros nos hemos rebelado contra Dios desde que nacimos, que empezamos a chillar para que nos dieran la tetera, estábamos de rebeldes, ¿sabías eso? Te estabas rebelando contra tus papás. Dame mi tetera porque tengo hambre. ¡Yeah! Así la criatura así. Y nosotros llegamos a ver criaturas que se arreglan del coraje. Así. Ay, caramba, pues ¿qué le pasó a este o a esta? Nosotros, desde chiquitos, estamos ofendiendo a Dios. Desde chiquitos. Entonces, tenemos que cuidar cómo extendemos misericordia. Porque lo que Dios nos ha perdonado, hermanos, no se compara con cualquier ofensa que te hayan hecho. Tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus amigos, tus empleados, tus patrones. No tiene punto de comparación. No tiene punto de comparación. Y saben que la cosa gloriosa es que Dios ha permitido que pasemos por cosas sumamente difíciles, en las que te ha costado mucho perdonar, con el propósito de que te puedas ejercitar en la misericordia. ¿Tú nunca te has puesto a pensar que Dios ha permitido que pases por cosas bien terribles con gente a la que amas? Por eso decía Spurgeon, llega la misericordia de Dios a nuestras vidas en el caballo negro de la aflicción, para que conozcamos la misericordia de Dios y que de esa manera, ante esa luz, la podamos extender. Dios te ha permitido ser ofendido de maneras inimaginables. Yo no las conozco, muchas de las ofensas. Yo he ofendido seriamente y Dios, al que le pide misericordia, se la da. Ahora la pregunta es esta: ¿y tú la das? ¿O adentro de tu corazón hay esa dureza o inflexibilidad que dices, no, Dios, es que tú no sabes lo que me hizo o no sabes cómo me siento? Déjame te digo que el Señor Jesucristo dice que es el intercesor misericordioso que se compadece de nosotros porque fue tentado en todo. Así dice el libro de Hebreos. ¿Con quién? ¿Con quién tú estás guardando rencor? ¿Con quién has tomado la decisión de no volverle a hablar? De no querértelo topar o topar en la calle. De guardar una distancia. De mostrar tu enojo a través de los años. No vaya a llegar el Espíritu de Dios y te llame a cuentas de repente. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, de la palabra de Dios. Voy a leer varios salmos de pasada. Salmo 85, decía el salmista, el versículo 15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Ten misericordia de mí, Señor, porque tu misericordia es para siempre. El Salmo 103, versículos del 8 al 11. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, y no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
engrandeció su misericordia sobre los que le temen. La ha engrandecido, hermanos, por eso mandó a Cristo, para que viéramos lo que es la misericordia encarnada, que perdonó a aquellos que le escupieron, que lo maldijeron, que hicieron toda clase de mal contra él, y dice la palabra que no abrió su boca para quejarse. El Salmo 107, versículo 40, Él esparce menosprecio sobre los príncipes y los hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Y se levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Dice, vean los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Quien sea sabio y guarde estas cosas, entenderá las misericordias del Señor. Porque hemos orado para que el Espíritu de Dios nos permita a nosotros el día de hoy tener un conocimiento más amplio de la misericordia de Dios, porque la gente que lo considera, que lo razona, que lo ve y lo entiende, estudia y busca cómo aplicarlo, entonces va a entender la misericordia del Señor. De otra manera, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a citar Mateo 5, 7, bienaventurados misericordiosos, porque Dios te alcanzará misericordia. Y al rato andas como un arrogante, prepotente, soberbio, que crees que sabes todo, y ves a alguien que necesita y te volteas para otro lado. El Salmo 28, el Salmo 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia, 23:6, perdón, 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Hermanos, Jesús fue tratado sin misericordia, pero a pesar de ello, Él sí tiene misericordia de todos los que le piden misericordia al clamar por el perdón de sus pecados. ¿Se acuerdan en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. ¿Qué decimos nosotros? Bien que sabes, vea lo que estás haciendo. No te estás haciendo loco. No me salgas con esas historias otra vez. Y hay gente que de plano dice, ¿sabes qué? Perdóname, la regué. ¡Ey! La regaste. Fuiste intencional. Le sacamos así una lista de palabras así domingueras, ¿verdad? Procuraste intencionalmente ofender mi corazón, lastimar mis sentimientos santos. Hermanos, si aquel contra quien pecamos de una manera deliberada, intencional, ignorantemente, como decía Pablo, lo hice por ignorancia, no nos justifica. Acuérdense que si ustedes suben al freeway y le dan a 100 millas, los para la policía y el policía les dice, venías a 100 millas por hora, y tú le dices, yo no sabía que no pudiera 100 millas, el policía te va a decir, ay, dispénsame. O sea, ignorabas esto, te perdono, o sea, vete. No, no te dice perdón, vete. Claro que no. Quiero cerrar con esto, hermanos. El Señor Jesucristo dice, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonad también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonas sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial te va a perdonar a ti. Es la oración del Padre nuestro. La misericordia en el perdón debe ser un regalo inmerecido para el malvado. Si el malvado tiene que hacer algo a cambio, entonces ya no es misericordia. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no haga misericordia, y la misericordia, hermanos, triunfa sobre el juicio. Una persona diría, el Evangelio resumido en una sola palabra es misericordia. Yo quiero que oremos y que le pidamos a Dios que nos ayude a tener un correcto de nuestro corazón. Que nosotros podamos
en integridad delante de Dios, reconocer que a nosotros se nos ha perdonado una deuda impagable, impagable, versus la pequeñísima ofensa que cualquiera haya hecho en contra nuestra. Vamos a inclinar nuestros rostros